Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos a una nueva edición de Biblioteconecta, un programa en el que, bueno, pues vamos, como habíamos quedado la semana pasada, vamos a tratar un tema, creo, bastante de rabiosa actualidad. Para ello, pues desde la Biblioteca de Montijo, José Antonio Todoro, como siempre, os mando un saludo y sobre todo, pues también para mis compañeras, para María Benítez desde la Biblioteca Pública de Orense. Hola, María. Hola, ¿qué tal? Y para Yolanda Vallejo desde la Red de Bibliotecas Municipales de Cádiz. Hola, Yolanda. Hola, hoy menos mal que no has dicho Yolanda Benítez, porque con el No. tema que tenemos hubiera quedado bien, ¿eh? Lo tengo totalmente asimilado, Yolanda Vallejo. Y bueno, pues decía que es un tema de actualidad, porque como sabéis, se ha puesto, ha salido en las librerías los últimos, el ganador y finalista de los premios Planeta. Y como imagino que todos Ganador, sabéis, ¿quién ha sido, ganador, quién ha solo sido, ganador, bueno, quién ha sido el ganador o ganadora del premio Planeta? ganadores. Mira, ha sido Carmen Mola y para qué vamos a darle más vueltas, ¿no? Y sabemos todo lo que ha pasado en torno a Carmen Mola durante todo este tiempo y lo que incluso puede ser que seguirá pasando. Así que nada, nosotros nos hemos pensado, bueno, ¿qué pasa con los seudónimos? ¿Qué ocurre con estos nombres que se ocultan detrás de otros nombres? Y hemos decidido dedicar el programa de hoy precisamente para hablar de eso, de los seudónimos. Porque, bueno, ¿por qué lo hemos elegido? Pues precisamente por el caso Carmen Mola, ¿no? No sé si, me imagino que no hace falta explicarlo, ¿queréis explicarlo un poco, Yolanda? Bueno, ¿Qué ha pasado? yo creo bueno, que ha pasado lo que nos pasa en esta sociedad infantil que tenemos, ¿no? Carmen Mola era un seudónimo, lo sabíamos que era un seudónimo, nunca se engañó, nunca ocultó, se nos ¿verdad? dijo No. que fuera, si se hablaba que era una profesora de instituto o que era una ama de casa, teorías había para todos los gustos, pero sabíamos que era un seudónimo. El seudónimo está muy arraigado y muy metido dentro de lo que es la tradición literaria y precisamente de eso vamos a hablar. El escándalo fue que cuando se resuelve el misterio de quién es Carmen Mola, pues no era una señora ni era un señor, sino que eran tres, ¿no? Y bueno, situaciones un poco surrealistas, como llevarnos las manos a la cabeza pues porque fueran tres señores. Pues mire usted, así es la literatura, son las convenciones, ¿no, María? Bueno, yo lo siento, yo discrepo, yo me llevé las manos a la cabeza y digo, que ya les llega, de verdad, ya les llega. A ver, esto todo es, la mayoría de las veces los seudónimos son para vender, o sea, es lo que hay. En este caso es un claro ejemplo de, ha sido marketing puro y duro, porque creo que era, yo la verdad no controlo, decidme si me equivoco, por lo que he leído, son personas que sí que habían publicado ya, que son personas más o menos conocidas, a ver, a lo mejor no son súper hiper mega, pero que bueno, que sí que son personas conocidas que en principio no tenían ningún problema para publicar, pero bueno, en este caso creo que se aprovecharon un poco del tirón que tiene ahora, bueno, esto de también mujer desconocida como Elena Ferrante, ¿era verdad? Me parece, Elena sí, un Ferrante. poco haciendo un poco la imitación del mismo caso de una mujer que no quiere decir quién es, porque tal. Claro, a mí me duele un poco porque ha habido muchos casos de mujeres, hay algunos casos de cómics, de hecho, de mujeres que han sido maltratadas, que han, sin embargo, han querido mostrar su experiencia y que han tenido que esconderse detrás de un seudónimo para evitar represalias, por vergüenza, etcétera, etcétera. ¿Sabes? Entonces me duele un poco que sí que utilicen esto de marketing, pero bueno, que tampoco va a llegar tampoco la sangre al río, ¿sabes? Que tampoco los voy a crucificar, me caen un poquito mal, pero bueno, tampoco les va a afectar mucho. Hombre, también, pero Hoy hemos vivido presentamos, situaciones surrealistas, como por ejemplo la librería de Madrid que retiró los libros de Pero, Carmen Mola porque no era una mujer. Oiga, eso se claro, llama pero si es una censura. biblioteca que yo solo, ahí, si es una librería claro, que solo vende libros de mujer, lógicamente tiene que yo ahí retirarlo porque ya no es estoy una de mujer. acuerdo, estoy de acuerdo en Es que que, es objetivo, eso claro, es totalmente objetivo, que yo no hay estoy de más. acuerdo que si una librería que vende solo literatura escrita por mujeres no puede vender a Carmen Mola Claro, y venderá, me imagino, a Jerónimo Stilton, que lógicamente no es un ratón el que escribe, es Y una chica la que lo escribe. seguro que Pero no tiene a Jerónimo lo que, Stilton ni a Titi no lo Hilton, sé. que se supone que es una ratona, ¿no? Y lo que no seguramente, considero, que lo que me extraña realmente es una librería que solamente venda mujeres, porque yo pienso, no sé, a lo mejor estoy equivocado, pero tú venderás más si vendes de todo el mundo
que solamente un colectivo, creo yo, pero vamos, eso ya me imagino que Bueno, cuando... eso nos da para otro programa. Claro, que cuando se dedica la librería Que no es solamente a esa particularidad, supongo que será porque comercialmente le interese, claro, pero lógicamente no puede caber ahí. Da para un programa que creo que aquí también podríamos Hombre, porque ahí se confunden la realidad y el deseo. Una cosa es la literatura femenina y otra cosa es la literatura escrita por mujeres, ¿no? Y en el caso de Carmen Mola no era literatura femenina, porque Carmen Mola además por lo que fue famosa es precisamente por ser un nombre femenino en un género que es la novela negra, que era eminentemente masculino. Pero bueno, como dice María... Sin embargo, he de decir, eso va para otro programa. Exactamente. Claro. Que si no nos liamos y no... Sí, bueno, y volviendo un poco al tema, creo que María dio las pinceladas también un poco al comienzo. Los dos grandes motivos por los que se escriben, sobre todo con seudónimo o bajo seudónimo, es, por un lado, el marketing y por otro lado, pues porque es la única forma que tienes para poder publicar. ¿Verdad, Claro. María? Entonces creo que al final todo es querer publicar, ¿no? El marketing también es querer publicar, pero digamos que algo es un poquito más positivo, que no hay ningún problema. Sí, pero que podría, o sea, no habría... Claro, no hay ningún problema por... Sí. Es como el caso de Blue Jeans. Blue Jeans, ahora mismo no me acuerdo qué se llama, pero es Francisco de Paula. Claro, no es un nombre que sea como súper cantoso para llamar la atención, ¿sabes? Entonces, bueno, pues el chico dijo, pues mira, simplemente porque llamo más la atención llamándome así que llamándome mi nombre real y vendo más libros y tal. Entonces, bueno, es una cosa positiva, ¿no? Él podría haber publicado con su nombre y no habría pasado nada. ¿Sabes? Y bueno, lo mismo pasa con todas estas cosas. Me gustó mucho, bueno, los casos de todos estos seudónimos de Voltaire, Azorín, Clarín, Rubén Darío, incluso Molière, ¿no? Molière también. Luego tenemos a George Sand, que a pesar de que ella era una mujer y se escribía con seudónimo de hombre, que luego ya veremos otros ejemplos en otro tipo, todo el mundo sabía que era una mujer. Igual que Fernán Caballero, me habías comentado, ¿verdad? Que yo siempre creí que no se sabía tanto que era una mujer, pero me dijiste que en Cádiz la conocían, ¿verdad, Yolanda? Hombre, entre otras cosas porque es gaditana. Claro. Y Cecilia Boldefaber, que era su verdadero nombre, no tenía un problema de identidad o no tenía un problema de ocultarse, simplemente era que su padre era un liberal, su padre es Juan Nicolás Boldefaber, que además es el que introduce el romanticismo en España, y su madre era una señora bastante reaccionaria, aunque aquí en Cádiz se le conoce mucho, Frasquita Larrea, porque era una de las que tenía las tertulias más importantes en la época en la que Cádiz era España, que fue la época pues, de la invasión francesa, ¿no? Entonces ella, para poder publicar, pues decide ponerse ese seudónimo masculino, Fernán Caballero, pero vamos, todo el mundo sabía que era Cecilia Boldefaber, no había ningún tipo de que igual ahí sí que fue algo más localista, en Cádiz sí lo sabría la gente, claro. Pero yo creo que en el resto de España Fernán Caballero era hombre. Pues aquí te van que escúchame que el programa se ve en Onda Cádiz, que te van a comer, como tú digas que no sabes quién era. No, pero por eso digo que sí, que me imagino que en esa época, o sea, yo creo que yo por ejemplo yo he estudiado, además siempre he ido, igual que Leopoldo Alas, Clarín. Pues eso, Cecilia Boldefaber, Fernán Caballero. Van íntimamente ligados. Los encabezamientos nos los tuvimos que aprender todos cuando las oposiciones. Pero que en aquella época, en el siglo XIX, cuando escribía Fernán Caballero, yo creo que una persona de Badajoz, de Murcia o de Alicante pensaría que Fernán Caballero era un hombre, porque igual no conocían a la autora en cuestión, ¿no? Y bueno, esto también me trae también a pues, más gente que, como decía María, que se hace por marketing. A mí me resulta curioso el caso de Meghan Maxwell, por ejemplo, que supongo pues que se puso el seudónimo de Meghan Maxwell porque parece mucho más cool, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Sí, más estadounidense, ¿no? Claro. Y la novela rosa... Claro, me pasó eso. No sé. A la hora de catalogar, pues voy a confesar que normalmente copio la catalogación de la Biblioteca Nacional o de algún sitio que ya lo tenga hecho, entonces poner la CDU, plan. Pero un día sí que tuve que catalogar y no lo encontré y digo, voy a poner la CDU. Y para ponerla
para quien no lo sepa, bueno, la CDU es ese número que identifica pues, el documento mediante una anotación, ¿no? Y quería poner, pues claro, si era, digo, ¿qué será? ¿Estadounidense o será británica? Y la mujer digo, ahí va, si es española, ¿no? Entonces, Así, claro, mágicamente. Sí, a mí también me pasó la primera vez que catalogué algo de ella. claro, Estaba yo un poco despistada. A un ver, poco, sí. estos son los ejemplos positivos, pero luego hay que ser realista y en el siglo XIX, claro, bueno, sí, XIX para atrás, Sí, sí, sí. muchas mujeres tuvieron que ponerse nombre de hombre si querían publicar. A ver, había algunas personas que no, que tiraban para adelante y decían, venga, va, yo soy una condesa como doña Emilia Pardo Bazán y yo publico por mi nombre, por mis narices, porque yo lo valgo. Claro, o sea, no tengo ningún problema y soy buena y voy a publicar. Pero otras personas como las hermanas Bronte, que eran gente humilde, que no tenían dinero, que no tenían tal, que encima alguna, Emily, que Cumbres Borrascosas es una obra bastante difícil para la época y pues claro, se tuvieron que poner seudónimos de hombres porque si no, no había manera de publicarlas y de hecho a Emily le hicieron bastante... La fastidiaron bastante porque cuando se descubrió que era una mujer, las críticas hacia su obra fueron totalmente diferentes a lo que había sido cuando, sí, como hombre está súper genial esta obra, qué fuerte, qué dura, qué tal. Y cuando fue una, no, es una mujer, muy mal esto, ¿cómo se atreve a escribir Bueno, así? en realidad no hemos cambiado tanto, porque un poco son los comentarios también que se han escuchado con los 3 Carmen Mola, ¿no? Claro, pero no podía ser una mujer, es que yo lo sabía, no era una mujer. Mira, es muy curioso el caso que hablas de las hermanas Bronte, porque además es ese caso de la chica pobre que quiere escribir y que no puede, que tiene que usar el nombre masculino, lo hemos visto también dentro de la literatura, ¿no? Acordaros todos de Joan March, cuando quiere escribir y no puede firmar como Josephine March, sino que coge Joe, que además es un diminutivo, que lo mismo puede ser de chico o de chica, para poder firmar, ¿no? O el caso más reciente de J.K. Rowling, que firma con sus iniciales para jugar un poco al despiste, que no se sepa, o sea, no usa un seudónimo porque realmente son sus iniciales, pero tampoco dice abiertamente que es una mujer. Sí, a ver, de eso hay un mogollón de ejemplos. Yo estuve, porque de hecho hicimos recientemente un centro de interés en base a la Banned Book Weeks, la semana de los libros censurados, pues lo que hice fue autorías censuradas y la verdad es que hay un montón de mujeres en la actualidad del siglo XX que han utilizado las iniciales de sus nombres y me llamó la atención porque había mucha de novela negra. Mucha mujer que se dedica a novela negra y qué tal. Luego me hace mucha gracia que a su vez J.K. Rowling ha utilizado un seudónimo de hombre, Robert Galbraith, para sus novelas de adultos y bueno, especialmente las de novela negra. Es bastante, me hace bastante gracia. Luego también me hace gracia el... Porque no ha tenido éxito ninguno, entonces sí, mejor la dejamos como J.K. Rowling y ya está. Sí, además hay otra que me gusta mucho que es George Eliot, qué maravillosa era y bueno, además ahí estaba mezclado que tenía un lío con un hombre casado, entonces mejor que no estuviera mucho por ahí en el espectro cultural. Y luego está Toni Morrison, que es una cosa de, no sé si a vosotros os ha pasado, Toni Morrison, claro, esa señora afroamericana, sí, claro, sí. Pero es que es un nombre de hombre, si tú eres angloparlante dices hombre. Claro, Tony Anthony, o sea, claro, es un nombre y ha utilizado ese nombre porque además ella, espérate, que no me acuerdo cómo se llamaba. Yo en este caso, fíjate, sí que sabía que era mujer, porque por la solapa, vamos, por la foto de la solapa, además como tú dices, es así muy llamativa. Sí, pero lleva el pelo muy bonito. Sí, tal. Sí. Pero sí, pensaba que era su nombre verdadero, sí, no sabía que era su nombre. A ver, ella se llama Chloe Anthony Wolford. Entonces, bueno, sí, tiene el Anthony ahí, tal, pero es Chloe, o sea, sí. Ahí la tenemos. Lo que pasa, bueno, que como aquí Tony, al menos aquí en España, ¿no? El Tony sirve tanto para Antonio como Antonia, se llama mucho Tony, pues yo digo casi por eso, fíjate que era su nombre verdadero. María, y luego hay otro tipo de seudónimo que no entra en la categoría que tú tan perfectamente nos has desarrollado, esa categoría que sería por el mundo comercial o por el tener que ocultar tu identidad,
que serían escritores que han tenido mucho éxito, que tenían mucho éxito cuando escribían, que eran hombres y que firmaban con seudónimos de hombres que no eran su verdadero nombre. Por ejemplo, Rubén Darío o, por ejemplo, Pablo Neruda, ¿no? Tenemos a Pablo Neruda y también a este hombre, déjame ver. Sí, Pablo Neruda era específicamente porque su padre no le parecía muy bien que escribiera y entonces, bueno, pues tuvo que ahí ponerse Pablo Neruda, porque claro, este hombre era Ricardo Elecier Neftalí Reyes Basualto. También te digo que un poco de marketing tenía que tener en la cabeza, ¿eh? Pero porque para escribir eso en un libro... Y curiosamente nunca firmó nada, porque hay autores que a pesar de su seudónimo, hay algunas obras que las firman con su verdadero nombre. Pablo Neruda, por ejemplo, no firmó nada con su nombre, siempre como Pablo Neruda, y de hecho se le dio el Nobel a Pablo Neruda, ¿no? En este caso yo creo también, como dice María, algo de marketing hay, y decía que estamos muy acostumbrados a escuchar en otro tipo de artistas, por ejemplo, actores o cantantes. No lo llamamos en este caso seudónimo, lo llamamos pues su... Nombre artístico. Sí. Ay, pues es que no me sale. El nombre artístico, sí, bueno. Sí, sí. Claro, y bueno, pues Alejandro Sanz. Sabemos que no es su verdadero nombre y apellido, ¿no? Sin embargo, como suena mejor, pues todo el mundo lo aceptamos, ¿no? Y sin embargo, la literatura parece que eso, que estamos... Un poco más... sí, porque rebusca así es también a George Orwell, también tenía, también es un seudónimo, también por cosas de la familia, ¿sabes? Un poco es por no avergonzar. Las mujeres lo hacían para poder publicar, ¿sabéis? Y a veces también por no avergonzar a la familia, como le pasaba a Jane Austen. Lo que pasa es que Jane Austen era un poco... que hablaban demasiado de su familia. Y entonces, claro, quedaba un poco mal que se supiera de quién estaba hablando en realidad. Me voy a atrever a hacer una teoría sobre esto que acabamos de decir, que a mí me ha parecido interesante. O sea, los cantantes, los actores, sí vemos muy bien que se cambien su nombre y su apellido porque es su nombre artístico. Sin embargo, en el escritor lo condenamos. Y lo condenamos por el peso de la palabra escrita que llevamos heredando desde los romanos. O sea, la persona que escribe tiene que ser la más fiable del mundo entero. Y si no tenemos total fiabilidad y no nos fiamos de ese escritor, tenemos que tirar por tierra esa obra. ¿No os parece que es un poco absurdo cuando lo que nos interesa es el contenido de la obra, no que la haya escrito, ¿no? Sí, no, totalmente. Yo en ese sentido sí. A mí, por ejemplo, de Carmen Mola, que no he leído la trilogía de La novia gitana, pero realmente no la he leído no porque se llamara Carmen Mola, porque sí leí, por ejemplo, otra... Ahora lo último que he leído, pues de Nagore Suárez, que también es un tipo de novela negra igual, porque va a pasar por Montijo. Entonces quiero decir que me da igual que fuera hombre o mujer, ¿no? Simplemente porque no me interesó o porque tenía otras lecturas pendientes. Pero bueno, pues eso sí que creo que no hay que fijarse en, o al menos yo no me fijo en quién escribe, sino en cómo se escribe, ¿no? A mí sí me gusta lo que está escrito, que más me da que se llame Antonio que María. Yo ahí también estoy en desacuerdo. Podemos hacer otro programa más en donde estemos en desacuerdo de las cosas, sí. Bueno, dentro de este tema, también lo habíamos hablado, está el caso parecido al de Carmen Mola, pero bueno, con una connotación... Sí, un poco más complicado y más delicado, que es el de Yasmina Khadra, que era realmente un cargo del ejército, Mohamed Mulesugul, o algo así. Sí, que era del ejército. Entonces, sí, lo tengo aquí, y tú también, ¿verdad? Claro. Que era un cargo del ejército, que es de Afganistán, o no me acuerdo. Sí. Y entonces, bueno, claro, como era un poco crítico y tal, se escondió detrás de un seudónimo de mujer y claro, cuando dejó el ejército y salió a la palestra, pues fue un poquito ahí. Pero en ese caso, bueno, lo veo un poco más... lo veo complicado en este caso, sí, la idea, sí. Pero ¿Y qué más teníamos? Sí que es cierto que en ocasiones, por ejemplo, si se ha utilizado, y no sé si ahí me parece peor el utilizar un seudónimo, por ejemplo, de mujeres para escribir novelas románticas porque supuestamente es más fácil vender, ¿no? En ese caso sí que me parece un poco más jugar con... tratar de engañar a la gente, ¿no? A J.K. Rowling
le habían dicho que no podía verse que era una mujer de entrada porque los niños, los chavales jóvenes no iban a comprar sus libros, le decían los editores. Igualmente, la supuesta autora de estos libros para niñas, los de Puck, eran dos señores, y entonces decían lo que dices tú, no vaya a ser que las niñas no quieran comprar un libro escrito por niños. Al final a veces en ese aspecto los editores son un poco... Pasa que igual en esas edades igual son más influenciables, pero yo no sé, no creo que con No esto sé lo hasta qué hablamos punto. antes, ¿no? Yo ya No sabéis sé que hasta yo qué cojo el libro si me gusta la portada, más que Ya. por el libro que sea, entonces. De todas maneras, el concepto de autoría en la literatura no se fija hasta, bueno, pues hasta el siglo XVI, ¿no? 17 casi. Yo creo que el principal autor, el primer autor que tenemos nosotros en la literatura española es Miguel de Cervantes, y además inaugura la novela moderna, con lo cual tenemos la primicia en eso. Pero de las grandes obras literarias del Quijote hacia atrás, la Celestina, por ejemplo, no olvidemos que se descubrió que su autor era Fernando de Rojas prácticamente en el siglo XX. Antes no se sabía quién era el autor. Y el Lazarillo no se sabe quién es el autor. El Cantar de Mío Cid no se sabe quién es el autor. Luego, el concepto de autoría es un concepto... ¿El autor o claro, autora? no lo sabemos. Autora, vale. El concepto de autoría es algo relativamente moderno, ¿no? El prestigio del autor frente a lo que era el prestigio de la obra. Entonces, a mí me parece interesante que aquí nos hemos comido, hemos hecho como una sinédoque, ¿no? Nos hemos comido el todo por una de sus partes y ya juzgamos al autor en función de que si nos va a gustar, si no nos va a gustar, si va a vender o si no va a vender. Es un fenómeno muy complejo que en el mundo de las bibliotecas, además, habría todavía que investigar mucho, porque cuántas obras tendremos en nuestros fondos bibliográficos, sobre todo en fondo antiguo, que las tengamos encabezadas por un supuesto autor o autora y no sea realmente su autor, ¿no? Y no pasa absolutamente nada. Carmen Mola va a dar trabajo ahora con las fichas secundarias. A mí me parece muy mal también por eso. A mí me parece muy mal por eso, porque nos están dando trabajo ahí las autoridades, muy mal. O sea, es muy negativo. Y por último, porque bueno, se nos va echando ya el tiempo encima, nos vamos terminando con este ratillo, con esta charla que tenemos, pero creo que se nos quedaba una sección en el tintero, un apartado ahí que no quería dejar pasar por alto, y es el de estos autores que empleaban un seudónimo pues, para escribir sobre otro tipo de cosas. Por ejemplo, pues eso, si tú escribes siempre novelas románticas y quieres escribir algo de misterio, te cambias el nombre para que no te relaciones, claro, porque si no, pues va a decir... Yo creo que a lo mejor es por no despistar a la gente que te va a leer. A mí me hace mucha gracia Eleanor Woodford, que la señora va sacando seudónimos así, pues novela romántica histórica, una, novela romántica gótica, otra, y así la gente que la lee dice, ah, la de esta, vale, esos son los que me gustan. Y así no confunde, porque la señora no debe de parar de leer, de escribir, o debe de tener un montón de negros por detrás, o entonces, pues nada, así. Yo, me parece eso muy positivo, está pensando en la gente. No sé vosotros, ¿cómo lo veis? Pues sí, esa me parece muy guay. Igual piensa la gente, pero los bibliotecarios no, que también da trabajo para las fichas secundarias. Sí, porque luego es un poco rollo, los 400, del Campomar, pero me hace gracia porque hasta Agatha Christie tenía un seudónimo para escribir alguna novela romántica. Es cierto. Y además, conforme lo que estáis hablando de los encabezamientos para los bibliotecarios, es que no es lo mismo un seudónimo que se identifique que es un seudónimo a un nombre... Claro. Normal y corriente, nombre y 2 apellidos, y realmente claro. A lo mejor es un seudónimo también, ¿no? Claro. Sí, el que hablamos, por ejemplo, de Carmen Mola o Blue Jeans, que lógicamente pues va viendo casi que es seudónimo desde el principio, ¿no? También hay un caso especial que nos lo pasaste, María, el de Stephen King, que también era igual, porque como escribía, como churros. Claro. Como churros. Pues igual empezó a utilizar seudónimos para que no se le dijera que escribía tanto. Y luego también está el caso de Lorenzo Silva, que durante la pandemia puso para disposición de todo el público, creo que era algo así como una novelita que había enviado a alguna editorial bajo seudónimo, solamente pues para probar a ver si al ir con un seudónimo, que no era su nombre real,
si le hacían caso en la editorial y se lo publicaban, o si directamente no se lo leían el manuscrito y demás, ¿no? Lo que pasa es que, ¿Y bueno, qué pasó? como llegó la pandemia, lo que hizo es que lo retiró directamente de esto y lo puso para descarga de todo el mundo así de forma gratuita, para que todo el mundo pudiera leerlo y demás, ¿no? Pero bueno, que sí que se hacen así este tipo de experimentos en ocasiones. Sí. Y bueno, Sí, lo sí. que estáis hablando. ¿Y cuántos habrá que no sepamos, ¿no? No, sí, sí, debe haber mogollón, ¿sabes? Porque luego están los típicos, eso, en este último bloque, Lewis Carroll, pues para lo que es la obra literaria, Lewis Carroll, y para su obra matemática, pues un nombre normal de Charles Dodgson, o sea, así directamente. O el caso de Mark Twain, ¿no? Que también es un Mark seudónimo. Twain también, sí. Sí que realmente quizás es más complicado en la actualidad mantener ese anonimato, porque, bueno, sabemos que para vender y demás, pues son muy importantes las ferias del libro, las presentaciones de libros y demás. Entonces, en el momento en que ahí ya sí que tiene que estar la persona presente para Bueno, firmar. mira que Carmen Mola se ventiló 3 ferias del libro sin haber firmado ni un Y firmar, ejemplar, sí, ¿eh? sí, por supuesto, sí, pero digo que realmente es más complicado, ¿no? Porque, claro, queremos mucho que estén los autores en los sitios, entonces tienes que dar la cara. Por ejemplo, Elena Ferrante, creo que no se sabe tampoco quién es, ¿no? No, a este paso creo que deben de ser, no sé, 4 Hay señores. sospecha porque hay una traductora de la misma editorial donde ella trabajaba en Italia, que la habían pillado respondiendo correo desde su correo electrónico como si fuera Elena Ferrante. Entonces, ahí hay Alguna duda, pero ¿no? bueno, yo creo que también son leyendas urbanas. A mí, como me parece tan bonita la tetralogía de Elena Ferrante, es que me da igual que sea un hombre, una mujer o un sapo que sepa escribir. Ay, ¿te imaginas? Qué guay. O sea, ¿no? Si el caso de Jerónimo Stilton es una chica que escribe como un ratón, igual Elena Ferrante es un ratón que escribe como una chica. Mira qué guay. Sería muy bonito todo. Sí. Y bueno, pues hay un apartado también en Biblioteconesta, que sabéis que va siempre al final, y que lleva una firma muy especial. Este apartado nunca va a ir con un seudónimo, porque nada, es tu momento y sabemos que te llega el turno, así que aquí os dejamos para poner el último punto, el último aporte a este programa con la cita con Yolanda. Bueno, pues la cita de hoy es de uno de mis autores favoritos, que es Manuel Vázquez Montalbán, un hombre que no usó seudónimo ni para sus obras de ficción, ni para sus artículos de prensa, ni para sus maravillosos ensayos, y es un hombre al que no me canso nunca de recomendar. Y él, hablando precisamente de los seudónimos, decía que cuando uno escribe bajo seudónimo, en realidad se está metiendo en un personaje, ¿no? Y al fin y al cabo eso es lo que hacen todos los autores cuando escriben, meterse dentro de un personaje. Entonces, si todos los autores cuando están escribiendo no te está escribiendo Arturo Pérez Reverte, sino que te está escribiendo el personaje que está creando, es como si todo el mundo realmente escribiera bajo seudónimo. Así que él decía, su cita es, los seudónimos son una máscara, como la literatura. No hay que engañarnos y no hay que pensar nunca que la literatura es verdad. Y si la literatura no es verdad, ¿por qué van a ser verdad los autores? Y además, bueno, esto lo decía Manuel Vázquez Montalbán, que me imagino que en algún momento tuvo que utilizar seudónimos cuando se presentó algún premio literario. Bueno, eso sí, pero eso es por la... Bueno. Porque, bueno, además, digo esto porque sabéis que tiene la novela El Premio, ¿no? Que, bueno, ahí hay un poco, una novela un tanto polémica. Sí, sí. Y bueno, el mundo de los seudónimos a los premios literarios me imagino que es sería un mundo aparte paralelo, ¿no? Sí. A ver si tienen códigos o algo y entonces saben quién es y... Uy, daría para otro programa y habría muchos tipos de confabulaciones en ese programita. Sí. Y nada, bueno, pues se nos ha terminado el tiempo. Como siempre, espero que la hayáis pasado bien con nosotros. Ya sabéis que podéis poneros en contacto con Biblioteconesta aquí en nuestro perfil de Twitter, @biblioteconesta. Podéis escribirnos, podéis buscarnos en YouTube, darle a like y darnos cualquier sugerencia. La próxima semana vamos a hacer un pequeño viajecito aquí dentro de España, porque todavía nos toca salir al extranjero, pero vamos a hacer un viaje. Y vamos a tener además un invitado muy especial. No vamos a decir quién,
Pero bueno, podéis apostar por ahí quién va a estar con nosotros en el próximo programa. Mientras tanto, dejamos que lo vayáis pensando y nos vemos en 7 días. Hasta la próxima. Adiós.